En este programa se mostrarán los diferentes métodos de cómo se paga quincenalmente a cada empleado de una empresa automotriz. Primero, creamos la clase main o ejecutora llamada ventas. Dentro de esta clase se verá toda la interacción con el usuario e incluso algunos cálculos, pero esto lo vamos a ver más adelante. Continuamos creando nuestra clase padre, la cual se llamará empleados, dentro del mismo paquete. Aquí vamos a declarar las variables que se necesitan en general para todos los empleados. Una vez declaradas todas las variables, para ahorrar más tiempo, utilizaremos la opción Refactor y Encapsulate Fields. Aquí nos preguntaremos si queremos establecer u obtener la información de las variables. En este caso, se requieren ambas. Una vez seleccionadas, le vamos a dar Refactor y nos dará el siguiente resultado. Después, declaramos la clase como abstracta. Al hacer esto, tenemos que crear un método para calcular el sueldo de modo abstracto, que estará en contacto con las demás clases. Lo declararemos como abstract_void. Proseguimos creando la siguiente clase llamada administrativo. Para esta clase necesitamos que herede de la clase empleados, así que en la parte de public class administrativo le vamos a agregar la palabra extends y la clase de la cual heredamos va a ser empleados. Declaramos las variables y del mismo modo que en las clases anteriores, con ayuda del Refactor y Encapsulate Fields, seleccionamos el método obtener para obtener el sueldo quincenal y establecer el sueldo mensual. Esto se debe a que nosotros queremos obtener la cantidad del sueldo quincenal, no queremos establecerla, pero el sueldo mensual lo necesitamos establecer para saber cuánto le pagan al empleado mensualmente y así calcular el sueldo quincenal. Para calcular el sueldo a la quincena, tendremos que declarar un public void con calcular sueldo. Dicha operación es sueldo quincena igual a sueldo mensual entre 2. Ahora haremos lo mismo para la clase mecánico. Heredaremos de la clase empleados con la línea de código public class mecánico extends empleados. Declaramos las variables toTrap para saber cuánto dinero ganó en trabajos realizados el mecánico, ya que su sueldo quincenal es el 4% del precio total de los trabajos realizados. Y declaramos la variable sueldo quincenal. Colocamos los métodos establecer toTrap y obtener sueldo quincenal. Calculamos el sueldo quincenal con un public void. Ahora con la operación sueldo quincenal es igual a toTrap por .04. En la clase vendedor heredamos de la clase empleados con un extends empleados. Después las variables las vamos a declarar con private double, total de ventas, refiriéndonos a la cantidad total de dinero ganado de los carros vendidos. Declaramos también sueldo quincenal y el salario mínimo. Se establece el total de las ventas y el salario mínimo, ya que son datos que nos proporcionará el usuario. Se obtiene el sueldo quincenal y creamos el método para calcular el sueldo con la operación sueldo quincenal es igual a salario mínimo más el total de ventas por .02, ya que se le otorga al vendedor un 2% de las ganancias. Una vez terminada la clase padre y las clases hijas, pasaremos a realizar la ejecutora. Dentro de la clase ejecutora llamada ventas, después del método main, vamos a establecer una variable de tipo entero llamada opción. Vamos a establecer el RFC, nombre, departamento, puesto y sueldo de tipo string y vamos a introducir el escáner, el cual debemos de importar. Después vamos a pedir los datos generales del trabajador, el RFC, nombre, departamento y puesto. Después nos va a mostrar el programa un menú que debemos realizar incluyendo el tipo de empleado, ya sea administrador, mecánico o vendedor. Vamos a crear un switch de la variable opción. En el caso 1 pertenece al administrativo, en el cual vamos a declarar una variable
double de sueldo mensual. Vamos a pedir que el usuario ingrese el sueldo mensual y lo vamos a leer. Con ayuda de un objeto admin, vamos a establecer los métodos de RFC, nombre, departamento, puesto y sueldo mensual. Igual vamos a calcular el sueldo. Después vamos a imprimir los mismos datos anteriores con ayuda de un objeto admin, pero ahora con el método obtener. En el caso 2, pertenece a mecánico. En él vamos a declarar variables de tipo double llamadas trabajos R, precio T y tot P. Aquí vamos a preguntar cuántos trabajos realizó el mecánico y vamos a introducir un for que nos va a ayudar a repetir la cantidad de trabajos que el mecánico realizó para poder introducir el costo de cada uno de ellos. Esto se va a guardar en la variable precio T y vamos a estar sumando a tot P los precios P para saber el precio total de todos los trabajos. Igual con ayuda de los objetos vamos a obtener los datos generales mencionados anteriormente y los vamos a imprimir. En el caso 3, pertenece a los tipos de empleados vendedores. Vamos a declarar una variable tipo double de salario, de autos y costo. Vamos a preguntar el salario mínimo, lo vamos a leer, vamos a preguntar cuántos autos vendió, los vamos a leer con la variable autos, vamos a introducir un for que nos va a ayudar a estar escribiendo el costo de cada uno de los autos que introducimos anteriormente. Vamos a leer este costo y se lo vamos a estar sumando a la variable tot B que también declaramos al inicio. Con ayuda de los objetos vamos a mandar llamar los métodos establecer de los datos generales, vamos a calcular el sueldo y de igual forma los vamos a imprimir. Para observar el resultado deseado, vamos a correr el programa, vamos a introducir el RFC del empleado, el nombre, el puesto, el departamento y después nos mostrará el menú. Vamos a ver el sueldo quincenal del empleado de tipo administrativo. Vamos a introducir que tiene un sueldo mensual de 3,000 y podemos ver en la impresión todos los datos generales que introducimos anteriormente y que su sueldo quincenal es de 1,500.